Fui infiel al abrir mi matrimonio y contraer una ETS. Mi esposo pidió el divorcio y me obligó a confesar todo a la familia. Soy Vanessa, tengo 36 años, y si alguien me hubiera dicho hace 2 años que mi matrimonio hoy estaría en ruinas, me habría reído y habría dicho que estaban exagerando. Conocí a Alex en la universidad, ambos estudiaban informática, y la conexión fue inmediata. Fueron 5 años de noviazgo, muchos desafíos y logros, y luego, toda una década de matrimonio. Ambos seguimos caminos profesionales diferentes. Él estaba en una startup prometedora, yo estaba en una empresa más tradicional, pero siempre nos apoyamos, compartimos todo y pensamos que nos hacía fuertes. Nunca fuimos la pareja de las redes sociales, pero dentro de nuestra burbuja creía que éramos felices. Teníamos una hija de 7 años, una casa acogedora, domingos de panqueques y noches de cine. Todo fue muy cómodo. Pero a veces, la comodidad oculta el desgaste que te niegas a ver. Con el tiempo, el silencio se instaló donde antes había habido risas. Las conversaciones se convirtieron en comunicaciones, los caricias se hicieron más espaciadas, pero yo seguía pensando que esta era solo la fase de la vida adulta. La rutina nos consumía, el trabajo, el colegio de nuestra hija, las facturas, las obligaciones. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Estaba realmente agradecido. Todavía lo soy. Pero había algo que no quería admitir ni siquiera ante mí mismo. Estaba cansado. Ni de él, ni de nuestra hija, ni de la vida. Pero de mí mismo dentro de ese rol. Me había convertido en una versión protocolo de mí mismo, viviendo una felicidad reciclada, sin darme cuenta de que empezaba a asfixiarme. Sin embargo, hasta entonces esto no estaba claro. Alex siempre ha sido el tipo de hombre tranquilo, atento y, a veces, incluso demasiado metódico. Nunca gritó, nunca explotó. Prefería hablar, comprender, buscar soluciones. Lo admiré. Él siempre fue mi refugio seguro, la persona que me hizo sentir que, incluso cuando todo salió mal, tenía una base sólida sobre la que apoyarme. Quizás fue este terreno tan firme lo que me hizo dejar de notar las grietas. Porque comencé a dejar de verlo como un hombre. Simplemente se convirtió en el padre de mi hija, el socio de logística de mi familia, alguien predecible. Y lo peor fue, seguía mirándome con amor, con cariño. Esto solo hizo que todo fuera más cruel dentro de mí, porque no entendía por qué me sentía tan distante de alguien tan presente. Cuando miro hacia atrás, es difícil encontrar un momento exacto en el que todo empezó a desmoronarse. Pero tal vez fue entonces cuando dejé de querer contarle las pequeñas cosas de mi día. Cuando mi primera reacción ante un problema fue llamar a un amigo, no a él. Pequeños desvíos que se acumulan como polvo debajo de la alfombra hasta que, un día, das con todo lo que ignorabas. Aún así, juré que era solo una fase. No quería irme, no pensé en hacer trampa, no quería lastimarlo. Solo quería respirar. Encontrarme de nuevo. Y pensé que esto sería posible sin destruir todo lo que me rodea. Espejismo. Pero nunca te das cuenta de lo frágil que es tu estructura hasta que algo externo choca con ella. Y eso es exactamente lo que pasó. Algo externo, un simple acontecimiento a primera vista, que lo cambió absolutamente todo. Hasta entonces, todavía pensaba que podía encontrar la manera, que solo necesitaba algo de tiempo, algo de espacio interior. Pero a veces la vida no te da ese lujo. A veces, tira todo al suelo de una vez, solo para demostrarte que ya vivías en ruinas y ni siquiera te diste cuenta. Y así fue como todo empezó a desmoronarse. Cuando recibí la invitación para ser dama de honor en la boda de mi amiga de la infancia, mi primer impulso fue decir que no. No por falta de cariño hacia ella, al contrario, sino porque algo dentro de mí dudaba en alejarme de casa, de la rutina, de Alex. Pero insistió diciendo que la ceremonia sería en Cancún, un evento único, 6 días de celebración y reencuentros. Fue una de esas oportunidades que sientes que no puedes rechazar. Alex, como siempre, fue comprensivo. Dijo que merecía este tiempo, que él se encargaría de todo por aquí. Y fui. Pero confieso que fui con una sensación de desasosiego en el pecho que no sabía nombrar. Cancún era hermoso, sí. El hotel era impresionante. La playa parecía una postal y mis amigos estaban todos emocionados. Pero me sentí desconectado. Vi todo desde fuera, sonriendo en las fotos, pero con la sensación de que estaba desempeñando un papel. Intenté darme un capricho, bailar, beber, reír, pero siempre había ese peso invisible sobre mis hombros. Dormía mal, se despertaba con el rostro cansado, evitaba los espejos. Las otras damas de honor iban a un ritmo diferente,
ligereza, coqueteo, diversión. Y yo estaba allí, tratando de entender qué me pasaba. Tal vez fue la culpa de irse de casa, de dejar a Alex con todo. O tal vez fue algo mucho más profundo. Al tercer día, durante una conversación al atardecer, una de las chicas dijo que este viaje era un portal de liberación. Que allí nadie juzgaría a nadie. Que éramos libres. Hablaron de vivencias, de deseos reprimidos, de cómo ser esposa y madre a veces nos devora. Y lo escuché como si me estuvieran hablando directamente a mí. No es una excusa. Solo estoy tratando de explicar cómo estaba mi mente en ese momento. Por primera vez en mucho tiempo sentí que me veían como una mujer, no como una cuidadora, no como una profesional, no como una madre. Como alguien que también tiene deseos. Y eso era peligroso. En los últimos días del viaje, el programa se volvió más atrevido. Cenas junto a la piscina, fiestas en barcos y despedidas de soltera más atrevidas. Y fue entonces cuando las líneas empezaron a desdibujarse. La presión de mis compañeros se mezcló con mi propia agitación interna. No estuve borracho todo el tiempo. No puedo culpar al alcohol. Estaba perdido. Y en algún momento, dejé que esta pérdida me deprimiera. Pero lo peor de todo fue volver a casa como si nada hubiera pasado. Como si pudiera simplemente apagarlo todo. Como si la Vanessa que entró al aeropuerto a la vuelta fuera la misma que se fue. Cuando entré a la casa, algo dentro de mí se rompió silenciosamente. Abracé a mi hija, le sonreí a Alex, fui directo a la ducha y lloré bajo el agua como si pudiera lavarme las entrañas. No lo notó de inmediato, pero algo en mis ojos ya había cambiado. Quería fingir que no había pasado nada. Lo intenté. Pero Alex me conoce. Y el silencio que planté entre nosotros después del viaje fue la primera señal de que la tormenta se estaba gestando, incluso si él aún no sabía de qué se trataba. En los días siguientes a mi regreso, la casa parecía la misma, pero todo dentro de mí había cambiado. Y, poco a poco, esto empezó a reflejarse en cada gesto. Evité el contacto visual con Alex. A veces decía algo cariñoso y yo le respondía con una sonrisa desalmada. Otras veces, fingía estar demasiado ocupada con el trabajo o con nuestra hija para involucrarme. La verdad es que tenía miedo de enfrentar mi culpa de frente, miedo de que él viera en mis ojos la confesión que no tuve el coraje de hacer. Entonces me refugié en el silencio. Y el silencio se convirtió en un abismo entre nosotros. Las noches eran las peores. La hora de dormir siempre era nuestro momento más cercano. Intercambiábamos ideas sobre el día, nos reíamos de alguna estupidez, a veces terminábamos queriéndonos como si todavía estuviéramos en el principio. Pero eso desapareció. Empecé a acostarme mirando hacia el lado opuesto, alegando que estaba cansado. Inventó los dolores de cabeza diciendo que necesitaba dormir más temprano. La verdad era que su toque me quemaba, no porque no lo amaba, sino porque me sentía sucia. Cada intento de cariño era un recordatorio de lo que había hecho y de lo que aún ocultaba. Y no sabía cómo salir de ese lugar. Alex empezó a darse cuenta. Él siempre se dio cuenta de todo. Primero fueron las preguntas ligeras. ¿Estás bien? ¿Has estado actuando de manera extraña desde que regresaste? Luego, miradas más largas, como si intentara descifrar lo que no estaba diciendo. La tensión creció silenciosamente. Nuestra hija, tan sensible como es, empezó a preguntar por qué mamá y papá ya no cenaban juntos en el sofá. Eso me desgarró. Yo estaba allí, viviendo el papel de la mujer que lo tenía todo y aún así, lo rompió todo con sus propias manos. Pero en lugar de hablar, me hundí en justificaciones internas. Solo necesito tiempo. Esto pasará. Él no necesita saberlo. Me convertí en un experto en esquivar. Fingir ser normal en el desayuno, utilizando las prisas del trabajo como muleta emocional. De lo que no me di cuenta fue que, en el proceso, estaba sacando a Alex de mi vida. Y él, confundido, trató de entender cómo alguien podía cambiar tanto de la noche a la mañana. Aún así, no peleó, no presionó. Lo esperaba. Dio espacio. Esto, en cierto modo, me torturó aún más. Porque cuanto más me trataba con cuidado, más sentía el peso de la traición, no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Y así, la habitación que alguna vez fue nuestro refugio se convirtió en un campo de silencio. La cama compartida se ha convertido en una línea de batalla invisible. Y cada noche, dormir a su lado sin el coraje de tocar su piel era un cruel recordatorio de lo que había hecho y de lo que todavía estaba a punto de confesar. Pero hasta entonces, todavía pensaba que podía controlar el daño.
Todavía creía que solo tenía que esperar un poco más y todo se solucionaría solo. Pero el universo tiene una manera despiadada de lidiar con los secretos. Te los arroja a la cara cuando menos lo esperas. 4 días después de regresar de mi viaje, me desperté en medio de la noche con una angustia en el pecho que no me dejaba respirar. Mi corazón latía aceleradamente. Tenía la boca seca y la culpa crecía como un monstruo debajo de la cama. Fue esa mañana que decidí hacerme la prueba de ETS. No hablé con nadie, ni siquiera con mis amigos que también estaban en el viaje. Era un miedo que necesitaba afrontar solo y lo confieso. Estaba aterrorizado. Busqué una clínica discreta, reservé el examen con un nombre ficticio y fui una mañana cualquiera, como quien va al mercado. Pero por dentro estaba temblando. Fue como si ese examen fuera la materialización de lo que me negaba a admitir, que había cruzado una línea que nunca debía haber tocado. El proceso fue rápido, casi en frío. El asistente no me miró a los ojos, lo cual fue un alivio. Estaba convencido de que cualquier contacto humano era una amenaza, como si todos pudieran ver mi error escrito en mi cara. Salí de la clínica con el recibo arrugado en mi bolso, como si esconderlo fuera suficiente para borrar la culpa. Pero, por supuesto, eso no borró nada. Al contrario, solo aumentó la tensión. Regresar a casa, enfrentarme a Alex con este secreto pesando mucho en mi bolsillo, fue uno de los peores sentimientos que he experimentado. Quería gritar, pero ni siquiera tuve el valor de susurrar. Con cada palabra que decía, me sentía más lejos de la mujer que creía conocer. Pasé los siguientes días viviendo en automático. Cada gesto de cariño de él me dolía como un cuchillo. Cuando me abrazaba o me preparaba café, sonreía, pero por dentro estaba hecha un desastre. Empecé a olvidar cosas simples, a tropezar con mis propias mentiras. En un momento dijo que iba al banco, en otra tuvo una reunión, pequeñas contradicciones que fue sumando en silencio. Y todo empeoró aún más cuando encontró el recibo. Me había olvidado por completo de ese papel. Fue como si una bomba explotara a cámara lenta. Estaba en el baño cuando llamó a la puerta con el sobre en la mano. Vanessa, ¿qué es esto? En ese momento me quedé helado. Mi mente creó 1000 excusas, pero mi boca no encontró ninguna. Sacudí la cabeza y dije que era solo un examen de rutina, pero que no era estúpido. Me miró con una mezcla de confusión y desesperación que me mató un poco por dentro. A partir de ese momento supe que no creería nada hasta escuchar toda la verdad. Y yo, cobarde, seguí mintiendo. Preferí hacerme la víctima de la ansiedad, diciendo que era solo una tonta precaución. Pero él no respondió. Ella simplemente asintió, se alejó del espejo y me dejó allí, mirándome, tratando de entender en qué momento dejé de ser esposa y me convertí en una extraña en mi propia casa. Esa noche fue el principio del fin, aunque todavía insistí en fingir que podía salvarse. La forma en que me miró después de eso cambió. No fue ira. Fue una decepción que ni siquiera necesitaba verbalizar. Y eso me carcomía, porque él todavía dormía a mi lado, aún compartía comidas conmigo, todavía cuidaba a nuestra hija con la misma dedicación. Pero había un vacío entre nosotros. Un silencio que gritaba. Y supe que no podía esconderme mucho más. La verdad llamaba a la puerta, cada vez más fuerte. Después de ese día, Alex cambió. Ni de forma escandalosa, ni con gritos ni exigencias. El cambio fue sutil pero implacable. Empezó a observarme más de cerca, como quien intenta armar un rompecabezas donde las piezas ya no encajan. Comenzó a tardar más en trabajar, a permanecer en silencio por más tiempo y a mantener su teléfono celular cerca en todo momento, algo que nunca antes había hecho. Sentí que estaba investigando y tenía razón. Después descubrí que revisó mi celular, miró mi historial de búsqueda, mensajes antiguos, incluso mis álbumes de fotos ocultos. En cualquier otro escenario me habría sentido invadido. Pero ahí lo único que pude pensar fue, él tiene todo el derecho. Lo peor fue que sabía que me estaban juzgando, incluso sin palabras. Su mirada era una frase. La forma en que se alejaba un poco más cada día, la forma en que su tono perdía calidez, todo decía, sé que estás mintiendo. Empecé a sentirme como una adolescente a punto de ser atrapada por sus padres. Evité usar el celular cerca de él, comencé a dejar de lado las redes sociales, borré conversaciones, revisé fotos. La paranoia me consumió y la vergüenza me paralizó. Con cada timbre de notificación, mi corazón se aceleraba. En cualquier momento todo podía llegar a un punto crítico y no sabía si tenía fuerzas para afrontarlo. El miedo a quedar expuesto me tragó. Me lo imaginé contándole todo a nuestros amigos,
a sus padres, a los míos. Vi mi vida desmoronarse en destellos. El rostro de mi hija mirándome sin comprender, mi madre llamándome decepción, la gente susurrando a mis espaldas. Creé diálogos en mi cabeza, ensayé confesiones que nunca salieron de mi garganta. Por mucho que sabía que tenía que ser honesto, la vergüenza me detuvo. No era solo el miedo a su reacción, era el miedo a mirarme al espejo y admitir todo lo que había hecho. Porque hasta ese momento todavía me escudaba en la idea de que fue un error pasajero, que podría haber sido peor. El autoengaño es un vicio peligroso. Fue en ese escenario de silencio asfixiante que algo inesperado empezó a suceder. Alex empezó a buscarme para relaciones íntimas con una intensidad y frecuencia inusuales. Cada tarde. A veces más de una vez al día. Me besó con un hambre que no había visto en años, me tocó como si quisiera dominarme, poseerme por completo. Al principio pensé que era un intento de reconexión, y me gustó mucho, una forma de aferrarme a lo que aún quedaba entre nosotros. Pero rápidamente me di cuenta de que era algo diferente. Cada sexo estaba lleno de tensión, de resentimiento contenido. Exigió mi compromiso total, largas sesiones, poca conversación, mucho cuerpo. Y, lo más difícil de todo, cada vez, sin excepción, empezó a usar condón. Nunca lo había usado antes. Ni siquiera al inicio de la relación. Fue una elección consciente nuestra, algo construido sobre la base de la confianza, la intimidad y el compromiso. Pero ahora, cada vez que abría un paquete, sin decir una palabra, era como si gritara, «Tú destruiste esto». El sonido del sello se convirtió en un agudo recordatorio. Sentí que me castigaban de forma silenciosa, pasiva pero devastadora. Y aún así, no pude decir que no. Todas las relaciones fueron con mi pleno consentimiento. Quizás por culpa. Quizás por miedo a que si ella se negaba, él se alejaría para siempre. Pero la verdad es que estaba exhausto, agotado física y emocionalmente. Cada acto se convirtió en una mezcla de dolor, placer, humillación y arrepentimiento. Alex, a su vez, siguió sin alzar la voz, sin acusaciones directas. Pero su venganza silenciosa fue meticulosa. Era como si dijera, ¿quieres jugar con tu cuerpo? Así que ahora yo también voy a ser parte del juego, pero como quiero. Y lo dejé. Porque en el fondo lo sabía, merecía cada gesto calculado, cada noche él me recordaba que, para él, ya no era la misma. E incluso con todo este peso, todavía esperaba que fuera una forma distorsionada de curación. Una ingenua esperanza de que, tal vez, si aguantaba, si mostraba arrepentimiento con mi cuerpo, él realmente me amaría de nuevo. Pero con cada condón tirado a la basura, vi que nuestra historia quedaba sellada con otra cicatriz más. La tensión entre nosotros se había vuelto tan espesa que podía sentirla en el aire. Todo lo que hacía era observado meticulosamente por Alex, pero continuaba con esa postura fría, casi calculada. Hasta que, una noche cualquiera, mientras cenábamos en silencio, dejó tranquilamente los cubiertos y me miró a los ojos como si no tuviera prisa. ¿Me vas a contar sobre el examen o debería preguntarle a alguien más? La pregunta llegó como un tiro seco. Me estrellé. El mundo pareció encogerse a mi alrededor, y el ruido de los cubiertos sobre el plato resonó como una frase. Por primera vez desde el viaje entendí que ya no había forma de posponerlo. Había llegado el momento. Las palabras no salieron de inmediato. Primero vinieron las lágrimas, silenciosas, avergonzadas, llenas de todo lo que había intentado ocultar durante semanas. Apenas podía respirar, pero cuando finalmente abrí la boca, no pude parar. Lo dijo todo. Desde el sensual masaje ofrecido en la despedida de soltera, desde el brindis entre amigas que se convirtió en provocación, desde la risa de borracho que terminó en una elección que no tenía vuelta atrás. El profesional contratado para el evento fue un acompañante. Dije que pensaba que era solo una broma, que sería algo inofensivo, pero en el fondo lo sabía. Y después de eso, me entregué a otros experimentos durante los días siguientes, como si cada error justificara el siguiente. Fue como caer en un abismo del que no quería, pero del que tampoco podía salir. Esperaba que gritara. Que se levantaría, rompería un plato, me llamaría como quisiera. Pero Alex simplemente me escuchó. En silencio. Con una expresión tan inexpresiva que dolía más que cualquier ofensa. Cuando terminé, no dijo te odio, ni vete. Simplemente se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación, cerrando la puerta con calma. Me quedé allí, solo, mirando los restos de mi cena fría, temblando de pies a cabeza. Lloré durante horas esa noche. En el suelo de la cocina, luego en el baño,
luego acostada junto a nuestra hija, que dormía ajena a todo. Lo peor fue darme cuenta de que, al decir la verdad, no había sentido ningún alivio. Solo más dolor. Al día siguiente, no actuó como alguien que acabara de escuchar una confesión tan seria. Preparó el café de su hija, lavó los platos y se fue a trabajar. Pero el silencio había cambiado ahora de tono. Ya no era una espera silenciosa. Fue un silencio final. No pidió más explicaciones ni mostró sorpresa. Era como si ya lo supiera todo y hubiera estado esperando que apareciera mi coraje. Cuando regresó esa noche, simplemente dijo, fui a ver a un abogado. Así. Y entonces lo supe. El matrimonio que pensé que podía arreglar ya estaba muerto. Estaba simplemente organizando el funeral. Aún así, la parte más cruel fue darme cuenta de que, incluso después de saberlo todo, no me odiaba. Y eso empeoró todo. Había compasión en sus ojos, un dolor tranquilo y maduro que decía, aún te amo, pero ya no puedo vivir contigo. No era un Alex vengativo o apasionado. Era un hombre que había decidido protegerse, preservarse, reconstruir lo que quedaba de sí mismo. Y me rompió en 1000 pedazos. Porque sabía que había matado el amor de alguien que nunca me traicionó, nunca me faltó el respeto, nunca me hizo sentir menos que especial y, sin embargo, fui yo quien rompió todo. Después de la confesión, todavía albergaba una patética ilusión de que habría lugar para el diálogo, la terapia de pareja, cualquier intento de reconstrucción. Pero Alex ya no era el mismo. El hombre que antes había considerado cada decisión con calma ahora se movía con determinación cortante. 3 días después de mi revelación, hizo las maletas. No gritó, no hizo una escena, no dijo que me odiaba. Simplemente salió. Dijo que necesitaba respirar, pensar y me pidió que cuidara de nuestra hija mientras él se quedaba en casa de su hermana. Era como si estuviera limpiando los escombros del interior y supiera que necesitaba distancia para permanecer en pie. La semana siguiente descubrí que había visto a un abogado. No era un profesional cualquiera, era un antiguo amigo del instituto, alguien de confianza, de esos que saben separar lo emocional de lo técnico. E incluso este abogado, que parecía más neutral que un papel en blanco, sugirió precaución y pidió a Alex que no actuara por impulso. Pero Alex estaba decidido. Por primera vez en años, lo vi priorizarse absolutamente a sí mismo. No me preguntó qué quería. No me dio espacio para prometer cambios. Simplemente advirtió que se estaban preparando los documentos. Y con eso firmó no solo el fin de nuestro matrimonio, sino también el fin de la persona que estuvo conmigo durante 15 años. La velocidad con la que sucedió todo me dejó desconcertado. En menos de 40 días desde que regresé de Cancún, pasé de esposa a ex esposa en proceso de separación. Yo todavía estaba digiriendo el impacto de mis decisiones y él ya estaba rediseñando su propia vida. En silencio, con la firmeza de quien ya ha llorado todo lo que necesitaba llorar. No había lugar para suplicar y lo dejó claro sin necesidad de decirlo. Me sentí como alguien rogando por una última bocanada de aire después de ya hundirme. Y cuanto más se alejaba, más me daba cuenta de que el daño era irreversible. Lo que más me sorprendió fue su lucidez. Alex no parecía un hombre destrozado, sino más bien alguien que había tomado una decisión y no iba a echarse atrás. Y eso, en cierto modo, era incluso más doloroso que verlo desesperado. Me miró como si lo lamentara, pero no se arrepintió de su elección. Como alguien que ama intensamente, pero entiende que ha llegado el momento de protegerse. Y aunque me destruyó por dentro, lo respeté. Porque sabía que tenía todos los motivos del mundo para seguir adelante sin mí. Y la dignidad con la que lo hizo solo hizo que mi arrepentimiento fuera aún más cruel. A los pocos días llegaron los papeles. Entregado por mensajería en motocicleta, en un sobre marrón con mi nombre escrito con bolígrafo. Sin billete. Sin previo aviso. Fue el cierre formal de una historia que pensé que duraría para siempre. Y yo, que siempre fui buena con las palabras, no sabía qué hacer. Sostuve los documentos en mis manos durante horas, caminando por la casa en silencio. Nuestra hija jugaba en la sala de estar, ajena al mundo que se derrumbaba a su alrededor. Y allí me di cuenta, en medio del papeleo y las lágrimas silenciosas, que Alex no simplemente me dejaba. Estaba demostrando, con cada acción, que su amor por mí ya no era suficiente para mantenernos juntos. Pensé que ya había pasado por la peor parte. Que después de la confesión, el silencio, los papeles, no habría más escalones que bajar. Pero Alex todavía tenía algo que decir, o más bien, algo que exigir. En una conversación breve, seca, casi administrativa,
Me dijo que solo aceptaría continuar las negociaciones de divorcio si le contaba todo a nuestras familias. No vas a destruir esto en silencio, Vanessa. Si tuviste el coraje de hacerlo, tendrás el coraje de decirlo. Me atravesó como una espada. Era mi mayor temor y él lo sabía. Exponerme, desnudarme emocionalmente frente a las personas que más me admiraban. Pero en ese momento ya no tuve fuerzas para resistir. Estuve de acuerdo. La reunión tuvo lugar un sábado por la tarde. Pidió que estuvieran presentes nuestros padres y los suyos, sin dar muchos detalles. Solo dije que era importante. Preparé la habitación como si estuviera preparando un escenario para la ejecución misma. Primero llegaron mis padres, mi madre siempre muy afable, mi padre serio, como siempre. Luego vinieron sus padres. La madre de Alex siempre fue dulce conmigo y me dio una sonrisa que me rompió. Se sentaron en el sofá y encontraron extraña la atmósfera. Alex estaba de pie con los brazos cruzados. Y luego me miró. Esa fue mi señal. Mi momento de salir del armario. Me temblaban las manos, mi voz era débil. Empecé con un lo siento, seguido de una avalancha de frases rotas por sollozos. Le conté del viaje, de la presión, de lo que hice y de lo mucho que me arrepentía. Le dije todo. Y con cada palabra, sentí que los ojos cambiaban. Vi a mi madre bajar los ojos. Mi padre me miró como si fuera un extraño. La madre de Alex lloró en silencio. Su padre permaneció con el rostro cerrado. Y Alex simplemente me miró. Sin intervenir, sin intentar aliviar nada. Quería que todos supieran de mí. Y ellos escucharon. Cuando terminé, el silencio se hizo pesado en la habitación. Nadie me consoló. Nadie dijo que entendía. Y cuando Alex sacó los papeles del divorcio de su mochila y leyó los términos en voz alta, fue como una sentencia leída en un tribunal con los ojos llenos de decepción. Nadie lo interrumpió. Nadie lo cuestionó. Era como si todos ya hubieran comprendido que no había nada que discutir. Me pasó el bolígrafo. Todavía me temblaban las manos, pero firmé. En silencio. Saber que esto no era solo el final, era la exposición completa de mi fracaso. La humillación no fue solo pública. Fue íntimo. Desnudarme emocionalmente frente a quienes me vieron crecer, frente a los padres de quien me amaba con todo, fue la experiencia más cruel y necesaria de mi vida. Me sentí desnuda, sucia, rota. Y por mucho que me doliera, lo entendí, este dolor era mío. La di a luz, la alimenté y ahora necesitaba cargarla. Alex salió primero de la habitación. Después todos se marcharon en silencio. Y me quedé allí, solo, mirando la pared blanca de la habitación, como tratando de entender cómo se puede llegar a tales profundidades después de creer durante tanto tiempo que uno era una buena persona. La noche antes de conocer a nuestras familias, sucedió algo completamente inesperado. Alex llegó tarde a casa, sabiendo ya que yo había aceptado contarlo todo. Entró a la habitación sin decir nada, me miró durante largos segundos y solo dijo, «Hoy quiero dormir aquí». Fue como si el tiempo se hubiera detenido. No sabía qué pensar. Asentí, incapaz de mirarlo directamente. Fue a tomar una ducha y yo me senté en el borde de la cama, con el corazón acelerado. Algo me dijo que esa noche sería diferente. No un regreso, sino un adiós. Cuando salió del baño, la tensión entre nosotros era casi palpable. Sin decir palabra, se acostó a mi lado, me acercó y comenzó a tocarme con una delicadeza casi cruel. No hubo ira. No hubo prisa. Era como si cada gesto quisiera preservar un recuerdo. Nuestros cuerpos se reconocieron, pero algo ya era diferente. Su toque sabía a Dios. Sus ojos fijos en los míos parecían suplicar algo que ni siquiera él mismo sabía definir más. Por primera vez en semanas, no usó condón. Y eso, por más simbólico que fuera, dolía más que cualquier castigo silencioso. Durante el acto lloré, pero al mismo tiempo sentí un inmenso placer. En silencio, sin sollozos, pero se dio cuenta. Y, sin embargo, no se detuvo. Continuó hasta el final, y al final, ambos quedamos completamente satisfechos. Él me abrazó con fuerza, como alguien que sostiene a alguien a punto de caerse por un acantilado. Permanecimos allí durante largos minutos, inmóviles, desnudos, con el corazón latiendo rápido y de manera desigual. Quería decirle que lo amaba, pero la palabra me parecía demasiado pequeña en comparación con lo que había hecho. Y él no dijo nada. No era necesario. En ese abrazo estaba todo. El amor, el dolor, la pérdida. El adiós.
Me desperté en medio de la noche y él todavía estaba allí, acostado de lado, mirándome en silencio. No huyó de mi mirada, pero tampoco sonrió. Simplemente pasó su mano por mi rostro, como si estuviera dibujando por última vez algo que sabía que necesitaba olvidar. Después de eso, se dio vuelta y se durmió. Me quedé despierta durante horas, mirando al techo, sintiendo el calor de su cuerpo a mi lado y sabiendo que sería la última vez. La última noche. El último toque. El último gesto de algo que ya no era nuestro. A la mañana siguiente, se despertó, se vistió, hizo las maletas y se fue sin decir nada más que hasta luego. Era el mismo hombre, pero con un alma diferente. Y me quedé allí, sentada en la cama deshecha, oliéndolo en la almohada, tratando de memorizar los detalles de esa noche que, a pesar de estar llena de tristeza, también fue una forma silenciosa de perdón. No absolución. Pero un último gesto de humanidad entre dos personas que ya no sabían ser pareja, pero que, por un momento, aún lograron ser humanos el uno con el otro. Después de que él se fue definitivamente, la casa se volvió demasiado grande. El silencio adquirió un nuevo peso. Ya no era el silencio de la culpa, sino el del duelo. Alex tomó pocas cosas, dejó la habitación prácticamente intacta, como si no quisiera borrar su propia presencia. Pero él no regresaría. Y esta vez lo supe. Dejó una carta, cuidadosamente doblada, diciendo que la casa se quedaría con nuestra hija y conmigo. Que no quería pelear por nada, que prefería que ella tuviera estabilidad. La carta fue breve, sin dolor, pero con un dolor que se desbordaba entre líneas. Y una vez más lloré. No para la casa, sino por su grandeza. Por la dignidad de quien optó por irse sin destruir. Nuestra hija, curiosamente, parecía sentirlo todo incluso sin entenderlo. Le pregunté por qué papá vivía ahora en otro lugar. Yo, aún sin saber cómo ser madre en medio de mi propia ruina, respondí que él y yo habíamos decidido vivir en casas diferentes, pero que ella seguiría viendo a su padre para siempre. Alex logró esto con precisión casi quirúrgica, recogió y entregó, llamó, estuvo presente. Pero conmigo el contacto fue mínimo. Cortés, directo, sin aperturas. Había construido una nueva frontera entre nosotros y yo la respetaba. Después de todo, él solo se estaba protegiendo de lo que lo obligué a construir. Pasaron los días y poco a poco comencé a comprender el tamaño del vacío que había dejado crecer. No solo en nuestra casa, sino dentro de mí. No bastaba con amar. Amaba a Alex. Eso nunca dejó de ser cierto. Pero el amor por sí solo no fue suficiente para contener mis defectos, mis deseos no resueltos, mis necesidades escondidas bajo la rutina. Aprendí, de la manera más cruel posible, que el amor es un pilar, pero si destruyes otros, como el respeto, la lealtad, la confianza, no hay amor que pueda sostenerse. Y cayó. Con una explosión. No hay posibilidad de reconstrucción. Hoy, incluso con el corazón roto, reconozco que Alex tomó la decisión correcta. Para él. Para nuestra hija. Y tal vez, al final, incluso para mí. Porque continuar en un matrimonio sostenido por la culpa y los intentos de olvidar habría sido aún más devastador. La chica con la que estuvimos juntos 15 años ya no existe. Y la mujer que se quedó ahora necesita aprender a estar sola, no por castigo, sino por mérito. Esta soledad que hoy me acompaña es el espejo de mi propia desconexión. Y la miro todos los días tratando de entender cómo reconstruir una Vanessa que no necesita ser deseada por los demás para sentirse viva. Lo más difícil fue darme cuenta de que, aunque él me amaba y yo lo creí hasta el final, su amor por sí mismo finalmente era mayor. Y tuvo el coraje de actuar, de partir, de no aceptar menos de lo que merecía. Yo fui la razón de su punto de inflexión. Yo fui el detonante. La caída. Pero también, quizás, el comienzo de la mejor versión en la que llegará a ser. Y por mucho que duela, hoy lo veo con una mezcla de pesar y respeto. Porque amar, a veces, también significa aceptar que la mejor manera de seguir amando a alguien es dejar ir a esa persona. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.